Bienvenidos a Perfiles Secretos, el canal donde revelamos la vida oculta de las figuras más polémicas y poderosas de la historia. Hoy nos adentramos en la vida de un hombre que pasó de construir rascacielos a sacudir los cimientos del poder mundial. Empresario millonario, estrella de televisión a presidente de los Estados Unidos, amado por millones, odiado por otros tantos. Esta es la historia de Donald John Trump, el hombre que desafió al sistema y cambió la política para siempre. Antes del empresario, del magnate, del presidente, hubo una familia, una historia que comenzó con un inmigrante alemán, una madre escocesa y un padre constructor. La historia de Donald Trump no puede entenderse sin conocer las raíces que forjaron su ambición, su carácter y su visión del éxito. Todo comenzó con Frederick Trump, abuelo paterno de Donald. Nacido en Karlstadt, Alemania, en 1869, emigró a Estados Unidos en 1885 con apenas 16 años, en busca de fortuna durante la fiebre del oro. Allí hizo su dinero abriendo hoteles y restaurantes, algunos de ellos con reputación de ofrecer servicios para adultos, en el noroeste del país, especialmente en Seattle y Yukon. En 1905 regresó brevemente a Alemania para casarse con su amor de infancia, Elisabeth Christ, pero fue expulsado por no cumplir con el servicio militar obligatorio. De vuelta en Estados Unidos, se estableció en Nueva York, donde sentó las bases de lo que sería la fortuna familiar. Murió joven, en 1918, víctima de la primera gran pandemia, la gripe española. El hijo de Frederick, Fred Trump, fue quien realmente cimentó el imperio económico familiar. Nació en 1905 en el Bronx. Desde muy joven mostró un talento prodigioso para los negocios inmobiliarios. A los 15 años ya construía garajes y casas. Durante la Gran Depresión y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, Fred se convirtió en uno de los principales desarrolladores de viviendas para veteranos en Brooklyn y Queens. Fred fundó la Trump Management Company, centrada en viviendas de clase media y baja, construyendo miles de unidades. Pero su fortuna no estuvo exenta de polémica. Fue investigado por prácticas de sobreprecio, acusado por el gobierno federal en los años 70 de discriminación racial al negar el alquiler a afroamericanos. Un caso que, con el tiempo, terminaría marcando la reputación de Donald Trump. Fred Trump era rígido, ambicioso y metódico, y fue él quien introdujo a su hijo Donald en el mundo de los negocios desde joven, exigiéndole resultados y empujándolo al éxito con severidad. La madre de Donald Trump, Mary Ann McLeod, nació en 1912 en un pequeño pueblo de pescadores en la isla escocesa de Lewis. Emigró a Estados Unidos en 1930, con apenas 18 años, buscando una nueva vida. Conoció a Fred Trump en Nueva York y se casaron en 1936. De su abuelo, Donald heredó el instinto migrante, la osadía de comenzar desde cero en una tierra extranjera, y la mentalidad de todo vale por el éxito. De su padre recibió la ambición implacable, el conocimiento del mercado inmobiliario, el estilo agresivo de negociación y la convicción de que la apariencia del éxito es tan importante como el éxito mismo. De su madre, Donald adoptó cierto sentido de orgullo cultural, una fe en el destino personal y el amor por la cámara, ya que ella lo vestía como estrella desde pequeño. Mary Ann nunca perdió su fuerte acento escocés ni sus raíces religiosas presbiterianas. Era caritativa, reservada y profundamente tradicional. Para Donald, su madre representaba el lado emocional y devoto del hogar. Él mismo dijo en entrevistas que su madre era una mujer increíblemente amorosa, pero muy dura también. Donald Trump jamás ha pasado desapercibido, no solo por su fortuna, estimada en más de $6.500 millones, sino por su capacidad única de dominar titulares, cámaras y multitudes. Carismático, excesivo, verbalmente explosivo, heredero de un imperio inmobiliario, un ícono del éxito y también del escándalo. A lo largo de su vida, Trump ha vivido entre extremos: el éxito y la bancarrota, el aplauso y la crítica, la televisión y la política, la fama y el poder.
Fue el primer presidente de Estados Unidos en llegar a la Casa Blanca sin haber ocupado nunca un cargo público ni tener experiencia militar. Para sus detractores representa un peligro real para la democracia. Para sus seguidores es un líder incansable que dice lo que piensa y enfrenta al sistema. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Cómo un empresario de Nueva York se convirtió en el hombre más poderoso del mundo? Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, en el seno de una familia ya poderosa. Su padre, Fred Trump, era un prominente desarrollador inmobiliario. Su madre, Mary Ann MacLeod, una inmigrante escocesa de carácter fuerte y valores tradicionales. Fue el cuarto de 5 hermanos. Desde joven demostró ambición, rebeldía y una confianza desmedida. Estudió en Fordham University, pero se transfirió a Wharton, la prestigiosa escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en 1968 con un título en economía. Ya en los años 70, Trump se unió al negocio familiar. Su primer gran paso lo dio con la construcción del Grand Hyatt Hotel junto a la corporación Hyatt. Pero su gran consagración llegó en 1983, cuando inauguró la imponente Trump Tower en la Quinta Avenida. De ahí en adelante su apellido sería sinónimo de lujo, poder y controversia. Adquirió el histórico Hotel Plaza, abrió casinos en Atlantic City y hasta fue propietario de un equipo de fútbol americano, los New Jersey Generals. También compró Mar-a-Lago, la mansión que luego se convertiría en su refugio dorado en Florida. Pero el imperio también tambaleó. A comienzos de los 90, Trump acumulaba deudas por más de $4.000 millones, de los cuales 1.000 millones eran personales. Sus casinos, Trump Castle, Trump Taj Mahal, se acogieron a la ley de quiebras. Su padre, en un intento desesperado, compró $3 millones en fichas, sin jugar una sola. No fue suficiente. Las bancarrotas se repitieron en 2004 y 2009. Pero Trump no se rendía, lo presentaba como parte de su estrategia empresarial. En 1987 publicó su primer libro, El arte de la negociación, que se convirtió en un éxito editorial. Participó en películas y series, incluyendo su famoso cameo en Mi pobre angelito 2. En 1996 compró los derechos de Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA, donde también fungía como director ejecutivo. Pero su mayor explosión mediática llegó en 2004 con el programa de reality The Apprentice, donde su famoso You're Fired lo convirtió en ícono cultural. El programa fue un fenómeno. Más de 20 millones de espectadores por episodio, 14 temporadas, ediciones con celebridades y hasta la aparición de sus hijos Ivanka, Donald Jr. y Eric. Fue allí, en ese set, donde empezó a moldearse el político que vendría después. En junio de 2015, Donald Trump bajó las escaleras de su torre para anunciar su candidatura presidencial. Con un discurso polémico, acusando a inmigrantes mexicanos de traer crimen y drogas, captó la atención del mundo, pero no era su primer intento. Ya en 1999 había tanteado la posibilidad de postularse por el Partido Reformista, aunque se retiró pronto. En 2015, esta vez como republicano, arremetió contra inmigrantes, contra musulmanes, contra políticos, contra periodistas. Y algo cambió. El pueblo lo escuchó y lo siguió. Su lema, Make America Great Again, que alguna vez usó Ronald Reagan, se convirtió en una consigna viral y poderosa. A través de su retórica nacionalista y su estilo directo, derrotó a todos sus rivales y llegó a la Casa Blanca como un auténtico outsider. Faltaba apenas un mes para las elecciones presidenciales de 2016, cuando estalló uno de los escándalos más explosivos en la carrera de Donald Trump. El Washington Post reveló un video grabado en 2005 durante una sesión de Access Hollywood. En él se escuchaba a Trump, fuera de cámara, haciendo comentarios crudos y denigrantes sobre mujeres. El impacto fue inmediato. Trump pidió disculpas públicamente, pero negó haber actuado sin consentimiento. A pesar de sus palabras, al menos 15 mujeres lo denunciaron por acoso o abuso sexual. Él las desmintió una a una, tildándolas de mentirosas. Pero en mayo de 2023, la justicia habló.
Un tribunal civil de Manhattan lo halló responsable de abuso sexual contra la periodista A. Jean Carroll en un hecho ocurrido en 1996. Además, por difamarla públicamente, Trump debió pagar millones de dólares en compensaciones. Mientras el escándalo crecía, su hija Ivanka se mantuvo firme a su lado, defendiendo su candidatura. Era una pieza clave en su estrategia de campaña, tanto como hija como imagen de familia perfecta. Donald Trump ha tenido 5 hijos y 3 matrimonios. Primero con la modelo checa Ivana Trump, luego con la actriz Marla Maples y finalmente con la exmodelo eslovena Melania Trump, actual esposa y primera dama. El 8 de noviembre de 2016, contra todo pronóstico, Trump derrotó a la demócrata Hillary Clinton y se convirtió en el 45º presidente de Estados Unidos. Fue un momento sin precedentes. Por primera vez, un ciudadano sin carrera política ni experiencia militar ocupaba la oficina oval. El sistema había sido desafiado, pero su llegada al poder estuvo rodeada de sospechas. La inteligencia estadounidense y el FBI iniciaron investigaciones sobre una posible interferencia del gobierno ruso para favorecer su campaña. Aunque Trump lo negó rotundamente, informes oficiales concluyeron que el presidente ruso Vladimir Putin sí había ordenado influir en las elecciones estadounidenses. Desde el principio, Trump impuso su sello personal en la política exterior, presionó a los miembros de la OTAN, tensó las relaciones con China y retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, debilitando el Frente Climático Global. En un giro tan provocador como histórico, reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladó allí la embajada estadounidense. En 2020, ordenó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds, en un ataque aéreo que casi desató una guerra regional. Con Corea del Norte, Trump pasó del insulto al acercamiento. Fue el primer presidente estadounidense en pisar suelo norcoreano, reuniéndose con Kim Jong-un. Aunque la desnuclearización nunca llegó. Durante su presidencia, Trump se dedicó a deshacer los pilares del legado de Barack Obama. Se retiró del Tratado Transpacífico. Intentó cancelar DACA, el programa que protegía a miles de jóvenes inmigrantes, pero la Corte Suprema lo bloqueó. Buscó eliminar el Obamacare, el seguro médico accesible para millones de estadounidenses. También impulsó la construcción del muro fronterizo con México, lo que provocó el cierre parcial del gobierno en 2019. Sin apoyo del Congreso, declaró una emergencia nacional para obtener fondos. La frontera se volvió símbolo de su presidencia. En 2019, Trump fue sometido a un juicio político por abuso de poder, tras presionar al gobierno de Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden. Fue absuelto, pero en 2020 llegó la pandemia de COVID-19. Trump minimizó la amenaza, desafió a la OMS y se negó a imponer medidas nacionales. Estados Unidos vivió la peor crisis sanitaria desde 1946. Más de 400,000 muertos en su mandato, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En noviembre de 2020 fue derrotado por Joe Biden, pero Trump no reconoció la derrota. Denunció fraude sin pruebas, pidió frenar el conteo de votos y encendió la llama del caos. El 6 de enero de 2021, durante un mitin en Washington, alentó a sus seguidores a luchar como el demonio. Minutos después, el Capitolio fue asaltado. 5 personas murieron, cientos fueron arrestadas. El mundo miraba en shock. Trump fue sometido a un segundo juicio político, algo inédito en la historia. Otra vez, fue absuelto, pero su imagen quedó marcada para siempre. Tras dejar la Casa Blanca, los tribunales lo esperaban. En mayo de 2024, un jurado en Nueva York lo declaró culpable de 34 delitos graves por falsificar registros comerciales relacionados con el pago encubierto a la actriz Stormy Daniels en 1916. Trump negó las acusaciones y afirmó ser víctima de una cacería política, pero los hechos marcaron historia. Por primera vez, un expresidente estadounidense era condenado penalmente. 34 delitos. Donald Trump ya no era solo un expresidente, es oficialmente un criminal convicto, y sin embargo, sigue en carrera, más desafiante que nunca. Silenciado por una orden de mordaza judicial,
Trump no puede defenderse públicamente, pero las acusaciones en su contra han resonado en cada rincón del país. El exmandatario fue acusado de retener ilegalmente documentos clasificados de defensa nacional. 7 cargos cayeron sobre él: obstrucción a la justicia, falsificación de registros, conspiración, declaraciones falsas y, la más grave, violación a la ley de espionaje. Aunque en julio de 2024 una jueza desestimó ese caso, Trump aún enfrenta otro juicio federal, esta vez en Washington, por interferir en las elecciones de 2020. Él se declara inocente, pero las sombras lo siguen. Lejos de esconderse, Trump ha convertido el escándalo en motor de su narrativa. Lanzó su propia línea de zapatos deportivos y hasta vendió Biblias con su sello personal. Nada lo detiene, ni la condena, ni las críticas, ni la historia. Su mirada sigue puesta en un solo objetivo: volver al poder. El duelo con Joe Biden se reanudó en un esperado debate televisivo por CNN, pero el desempeño errático del presidente demócrata lo sacó de la contienda. Biden declinó su candidatura, golpeado por las encuestas. Días después, el 13 de julio, ocurrió lo impensado. Durante un mitin en Pensilvania, Trump fue herido por un disparo. El atacante fue abatido por el FBI, que calificó el hecho como un intento de magnicidio. Trump sobrevivió y una vez más se fortaleció. Sin rivales dentro de su partido, Trump aseguró la candidatura republicana con una ovación. Cerró la convención rodeado de sus 5 hijos, bajo una lluvia de confeti, como si fuera una película. Pero era la vida real. Del otro lado, los demócratas apostaron por Kamala Harris. En un tenso debate en ABC News, Trump y Harris chocaron frontalmente. La campaña se volvió más feroz que nunca. El 15 de septiembre, el servicio secreto arrestó a un hombre armado dentro del club de golf de Trump en West Palm Beach. Trump no lo vio, pero el mensaje era claro: el peligro no ha terminado. En cada aparición pública, Trump promete que Estados Unidos volverá a ser tan fuerte y respetado como antes. Más sanciones a China, reformas radicales al sistema de salud, una política exterior dura y la deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos. Además, promete retomar la construcción del muro fronterizo. Sus discursos, cada vez más agresivos, están cargados de desinformación sobre los migrantes. Pero su base lo aplaude sin dudar. Volvió. Contra todo, contra todos. En 2024, Elon Musk apoyó públicamente a Donald Trump y donó millones a su campaña presidencial a través de Super PACs. Trump, a cambio, lo elogió como un genio de la innovación y lo consideró para asesorar áreas tecnológicas y espaciales. Tras ganar la presidencia, Trump nombró a otros aliados en puestos clave, lo que molestó a Musk, quien esperaba mayor influencia en política energética y de inteligencia artificial. Musk criticó a Trump en redes sociales por decisiones como la censura a periodistas y el uso abusivo de decretos ejecutivos. Trump respondió llamándolo traidor tecnológico y ordenó investigar SpaceX y Tesla por contratos federales. Hoy, su relación es tensa y abiertamente hostil, marcando el fin de una alianza que comenzó como estratégica y terminó como una guerra de poder. En su aparición más reciente en la cumbre de la OTAN, Donald Trump no dudó en atribuirse el mérito de uno de los ataques más contundentes en tiempos recientes. Con tono triunfal, presumió que los bombardeos del sábado 22 de junio de este año destruyeron por completo las instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahan, y aseguró que el programa nuclear de Teherán ha retrocedido varias décadas. Pero no todos aplaudieron esa versión. Una filtración desde el Pentágono, ahora bajo investigación, pintó un panorama mucho menos optimista. Aunque los ataques causaron daños severos, el retroceso real sería apenas de unos meses, y las reservas de uranio enriquecido al 60% habrían quedado intactas. Desde la capital iraní, el gobierno reconoció públicamente los daños, pero también respondió con dureza. El Parlamento aprobó suspender toda cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, en un claro desafío a los controles internacionales. El organismo internacional evitó condenar el ataque,
lo que hizo que muchos empezaran a dudar de su imparcialidad. A pesar del fuego cruzado, Trump anunció una nueva etapa diplomática. Dijo que podrían retomarse las conversaciones con Irán e incluso no descartó un nuevo acuerdo nuclear, aunque dejó una frase reveladora: ya no es necesario. La tregua entre Israel e Irán se sostiene apenas con alfileres. El mundo contiene la respiración ante lo que parece un momento decisivo, pero mientras los líderes mundiales hablan de diálogo y acuerdos, una pregunta sigue flotando en el aire. ¿Estamos ante el inicio de una paz duradera o simplemente ante una pausa en una historia destinada a repetirse? Pero si algo nos ha enseñado la historia de Donald Trump es esto: nunca juega para empatar, siempre juega para ganar. ¿A qué costo? Solo el tiempo y la historia podrán responderlo. Gracias por ver este episodio de Perfiles Secretos. Déjanos en los comentarios: ¿es Donald Trump un líder necesario o un peligro para el mundo? Suscríbete, comparte y activa la campanita para descubrir la próxima figura que marcó o sacudió el destino de la humanidad. Hasta la próxima.